A esta hora de la mañana saludamos al doctor Carlos Farhat, coordinador de la Mesa de Salud del municipio de Guayaquil, quien nos acompaña. Doctor Farhat, muy buenos días, bienvenido, qué gusto saludarlo. Buenos días, muchísimas gracias a ustedes por tan gentil invitación. Doctor, ayer nos hemos sentido gratamente sorprendidos por las cifras que ha manejado el COE cantonal y que ha llevado a levantar algunas restricciones aquí en Guayaquil. Sinceramente, yo pensé que iba a ser todo lo contrario, porque la semana pasada apenas estábamos hablando de un leve retroceso y a semana seguida, este ha sido un fin de semana con muchas fiestas, con muchas incivilidades, como llama el Comité de Emergencia Nacional. Sin embargo, ayer lunes, el Comité de Emergencia Cantonal, la Mesa de Salud en la que usted es coordinador, pues dio cifras alentadoras. Cuéntenos qué es lo que está pasando, cuáles son las cifras que han llevado a tomar esta decisión. ¿Cómo no? El comportamiento de esta epidemia nos ha demostrado en este año y unos cuantos meses más que es oscilante. Hay semanas donde sube, hay semanas donde baja, pero siempre dentro de un margen que nosotros le llamamos estabilidad. La semana previa a la semana 24, semana epidemiológica 24, es decir, la 23, se mostró una ligera alza, pero para que eso sea una tendencia debería haberse mantenido al menos una semana más y afortunadamente no sucedió así. Por eso es que en esta semana, en la última epidemiológica que evaluamos en la mesa de salud y acá en el municipio de Guayaquil, pudimos determinar que había una disminución de los tres parámetros básicos que nosotros seguimos. El de magnitud o frecuencia, que es el número de casos nuevos, que descendió. El de ocupación camas UCI, que en total, tomando en cuenta las camas UCI del IES, del Ministerio de Salud Pública, de las clínicas privadas e inclusive el Hospital Luis Bernaza, que podríamos considerarlo dentro de las clínicas privadas, nos da un gran total de 142 camas de 187 existentes para UCI en la actualidad, es decir, un 75%. La semana anterior la tuvimos en un 83, un 88%, si no me equivoco. Pero correspondió a altas, pacientes que de UCI pasaron a hospitalización porque afortunadamente habían mejorado y no tuvieron un desenlace fatal. Y en cuanto a mortalidad, que es el parámetro extremo de la gravedad, tuvimos una disminución en el número de muertes promedio por día a 7 pacientes por día, cifra que no la habíamos alcanzado en este año. Y ayer tuvimos un número de apenas 3 fallecidos por COVID-19 en la ciudad de Guayaquil, lo que nos alienta mucho porque definitivamente establecen una curva con una tendencia a la disminución. Ahora, usted mencionó lo del fin de semana. Ese es un factor de riesgo. Esa gran movilización que hubo por el Día del Padre, al igual de lo que sucedió en el Día del Niño, deben de manifestar su impacto más o menos en 2 y 3 semanas. A partir de la segunda semana realmente deberíamos de ver ese impacto, es decir, deberíamos esperar 2 semanas más a ver cuál es la situación. Y si se demuestra que hay nuevamente un alza en los indicadores, sobre todo en los de gravedad, deberíamos de volver otra vez al nivel 2 de alerta que estipuló el COE cantonal con otras medidas de restricción. Pero por el momento estamos en nivel 1. Como usted dice, eso es alentador, aumenta las esperanzas. Lo único que nosotros queremos recalcar en la comunidad es de que el peligro no ha pasado, de que el virus todavía está presente entre nosotros, se sigue dispersando, sigue produciendo enfermedad y si no nos cuidamos, pues estos indicadores podrían aumentar. Claro, y aquí la pregunta directa es, por ejemplo, hace un poco más de 2 o 3 semanas veíamos las aglomeraciones en los centros comerciales a propósito del Día del Niño. Este fin de semana por el Día del Padre. Es decir, como usted mismo ha señalado, si en 2 semanas se va a ver la repercusión en los contagios de estos eventos puntuales, no es muy adelantado flexibilizar estas medidas aquí en el puerto principal. Claro que todos queremos estar mejores, pero lo cierto es que es muy probable que haya un pico de contagios aquí en un par de semanas. Por eso le consulto, quizás no se apresuraron un poco. Son medidas profundamente meditadas antes de ser tomadas. Se establece dentro de lo que se conoce riesgo calculado, es decir, la movilidad del fin de semana pasado definitivamente va a producir algún incremento en el número de pacientes que se enfermen. Sin embargo, pensamos o queremos que ese número no sea más allá de una cifra que nos permita o que nos exija volver a un nivel 2 o que nos exija aumentar el nivel de restricción.
las medidas que se han tomado, las medidas restrictivas han surtido efecto. Debo reconocer que ha habido mucha colaboración ciudadana en ciertos sectores, los formales, no tanto así en los informales, donde todavía continúa el problema. Y es un punto que en esta semana, con nivel 1 y con medidas de restricción más suaves, sí vamos a aumentar los controles. Bueno, yo pertenezco a la Dirección de Salud, pero el equipo que pertenece al control, que es Justicia y Vigilancia, Vía Pública, Policía Metropolitana, junto con Gobernación e Intendencia, van a reforzar los controles para tratar de que esta informalidad no se convierta en un nuevo riesgo o en un riesgo aumentado que permita el incremento nuevamente de los indicadores. En resumen, esperamos un ligero aumento, pero esperemos que no sea mayor del que tuvimos hace poco más de un mes, ¿no? Esperemos que así sea. Ustedes ayer dieron una cifra que realmente es muy interesante para el análisis, para lo que ocurre a nivel nacional con la vacunación, con el programa de vacunación del gobierno nacional. Mientras ustedes ayer anunciaban que estábamos mejor en temas de nuevos contagios y demás, yo decía, a la final es el efecto de la vacunación que se está emprendiendo en el país, pero de inmediato dicen 4 de cada 10 personas no acuden a vacunarse en el puerto principal. Este es un evidente problema, es decir, ¿hay ya una resistencia temprana a la vacunación? ¿Cuál es su lectura? Yo creo que se conjugan muchísimos factores. La población adulta mayor se está vacunando y cada vez más, y sabemos que la población adulta mayor es la que más fácilmente fallece una vez que se enferma con COVID, sobre todo los que llegan a la unidad de cuidados intensivos. La vacunación en este grupo etario era primordial para disminuir la mortalidad. Entonces, no es un solo factor, sino que son varios los que se conjugan. El estado de excepción, las restricciones tomadas por el COE, más la vacunación, juntos, más la responsabilidad y la conciencia ciudadana, que creo que está aumentando un poco más, ha logrado permitir que esa mortalidad disminuya. En cuanto a la vacunación, eso tiene que ser profundamente meditado también, porque nosotros que estamos en las calles, que hacemos vigilancia epidemiológica casa por casa, hemos tenido unas respuestas que parecen increíbles, ¿no? Respuestas como, por ejemplo, que se vacunen primero mis amigos a ver qué les pasa, y si no les pasa nada, me vacuno yo. Otros que hacen mucho caso de lo negativo de aquello que pasan por las redes sociales, videos donde dicen que se nos implanta un chip para seguirnos, que en dos años los que se vacunaron con cierto tipo de vacuna van a fallecer, etcétera. Todo eso es más fácilmente creíble que esas noticias fundamentadas científicamente establecidas por los medios oficiales. Esos son dos de los factores que están impidiendo que las personas acudan a los centros de vacunación. Y también hay otro, y eso ya es personal. Yo pienso que debe haber mayor información en los medios públicos para que las personas que no tengan acceso a una computadora, que sí son bastantes, no son tan pocas como se piensa, los adultos de mediana edad y edad adulta, perdón, no tienen esa facilidad para chequear un Twitter u otro tipo de red social. No todos, por supuesto, pero sí un número importante. Entonces no se enteran por los medios sociales a quién le toca la vacunación. Y por otro lado, cuando en medios de prensa aparece hoy se vacunan a los mayores de 40 años, porque así salió en 45 años, 44 años, en un medio escrito, entonces volcó a muchas de esas personas a vacunarse, pero lo que omitieron decir era que era por encima de 44, pero con algún riesgo vital, alguna comorbilidad importante, que eran los que iban a ser vacunados. Entonces, esa confusión en la forma de transmitir la información muchas veces hacen que las personas entren en un desconcierto que dicen, bueno, yo ya fui la primera vez, ¿por qué voy a ir ahora? Mejor me quedo en casa para estar seguro a ver si de verdad me toca. Entonces, son muchos factores los que se conjugan y que están haciendo que las personas no acudan. Pero yo creo que el más importante es la desinformación de fuentes no fundadas, no fundamentadas, no seguras, que pasan a nivel de la red social, noticias pero inverosímiles que hacen pensar que la vacunación, lejos de ser un beneficio, se convierte en un riesgo. Así es, hace falta impulsar con más fuerza una campaña de comunicación desde el gobierno nacional que incite a la población a vacunarse cuando le toca, por el bien no solamente de sus familias, sino de toda la colectividad. Yo concuerdo completamente con usted y ahí nosotros tenemos un rol importante, por eso las entrevistas permanentemente sobre este tema, doctor Farhat. Hay un pedido que se hace desde la ciudadanía, solamente para cerrar la idea y darle paso a mi compañera Joana Ramos.
hay un pedido que se hace desde la ciudadanía. A partir de cierta hora en los vacunatorios no hay gente. Se ha pedido al gobierno nacional que por favor se amplíe el rango etario. El presidente Guillermo Lasso ha aceptado esa propuesta, pero no se materializa en el día a día, y lo cierto es que aún estamos viendo personal listo, vacunas listas, pero gente que no va a vacunarse, sillas completamente vacías. Quizás desde el municipio de Guayaquil se va a proponer algo al gobierno central en este sentido. ¿Cómo no? Le comento, nosotros estamos estrechamente trabajando con la Coordinación Zonal 8, que es con la que nos compete trabajar. Coordinamos las actividades tanto en los vacunatorios como en el campo, como en el terreno, porque también hacemos vacunación casa a casa a las personas de movilidad reducida. Y estas reuniones son semanales. Entonces ya hubo una reunión previa donde se sugirió de ambas partes ampliar el rango de edades para vacunar. Esto ya fue entonces acogido por el señor presidente de la República, ya lo transmitió, ahora falta que se operativice. Y nosotros vamos a insistir porque creemos que esas sillas vacías, que al final de la tarde y de mediana tarde hasta el final del momento de la vacunación, deberán ser ocupadas por personas que a lo mejor no están en la lista, pero que sí tienen la responsabilidad y creen que deben de vacunarse. Estamos coordinando para que eso que ya fue dispuesto, como usted bien dice, se vuelva operativo. Y esperemos que en los próximos días se logre. Esperemos que eso se pueda concretar. 7 de la Correcto. mañana con 45 minutos. Estamos dialogando con el doctor Carlos Farhat, coordinador de la Mesa de Salud del municipio de Guayaquil. Mi compañera Joana Ramos se suma a esta conversación. Joana, por favor, adelante. Gracias, Carlos. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Cacha Noticias. Siempre es un gusto poder conversar con usted. Usted habló entonces de este trabajo en conjunto que están haciendo con la Coordinadora Zonal 8 para ampliar el rango de edad y que ya faltaría solamente ponerlo en marcha y hacerlo operativo. Pero, ¿qué significa ampliar este rango de edad? ¿Quiénes entonces ahora se podrían vacunar una vez que esto entre en marcha? Eso tenemos que coordinarlo justamente con ellos, porque ya está la disposición general del ministro de Gobierno, del Ministerio de Salud Pública, obedeciendo una disposición del presidente de la República. Lo que hay que hacer, como conversábamos con Carlos, es operativizarlo en la ciudad. Esos detalles son los que estamos definiendo, pero siempre vamos a estar supeditada a una orden superior. Nosotros como municipio podemos sugerir, pero quienes finalmente toman la decisión es el gobierno central. Entonces, estamos esperando que ellos tomen esa decisión para ponerlo en práctica lo más pronto posible. En este momento, ¿cuál es o cuál punto de vacunación es el que más ausentismo registra, doctor? Mire, es variable. La capacidad para vacunar de nuestros vacunatorios, ¿no es cierto? De los que hemos aportado el municipio de Guayaquil es de más de 43,000 personas por semana. Sin embargo, la semana anterior tuvimos apenas 9,500 vacunados. El descenso se nota en todos los 4 vacunatorios. Hasta hace unas semanas atrás teníamos un ausentismo del 30%, ahora está por encima del 40%, 40, 45% inclusive. Es decir, ha aumentado, lejos de disminuir, está aumentando, pero eso es en todos los vacunatorios. Pero todos tienen un movimiento mediano en relación al anterior. No podemos decir que uno de nuestros 4 vacunatorios no atienda a nadie y otro atiende a muchos. O sea, la cosa es pareja en todo. Mucho Lote, ITV, Solca, siguen atendiendo muchísimos fijos de personas. Ahora tenemos una nueva sede, vía la costa, un poquito más allá de Cotec, en el campus de la Salesiana. Ese podría ser, y si usted me pregunta, uno de los 4, el que menor flujo de pacientes tenga al momento. Y puede ser por la distancia, ¿no? La accesibilidad también juega un rol importantísimo que ayuda o que ayudaría o que debería ayudar a las personas para que se vacunen. Si el acceso no es fácil, obviamente la vacunación va a ser menor. Sin embargo, estamos promoviendo más utilidad y estamos derivando más pacientes. Esto también le toca al ministerio, hacer ese vacunatorio para que se incremente el número. Pero en todo caso, si me pregunta cuál de los 4, ese sería el de menor número de afluencia. Ahora, doctor, Guayaquil ya el día de ayer anunció que está relajando o que ha pasado al nivel de alerta 1. Eso significa que las medidas están un poco más relajadas. ¿Qué pasa o cuál es la situación aquí en la ciudad de la variante Delta del coronavirus? Ya los expertos han dicho que es una variante mucho más contagiosa y que sí puede afectar a ciudades, a poblaciones donde la vacunación
no sea masiva todavía. Uno de esos casos es Guayaquil, todo el país. ¿Cuál es la situación aquí en la ciudad? Mire, la variante Delta inclusive ya alerta en Sudamérica de su presencia, ¿no? No aquí en el país todavía. Creo que una de las habilidades de nuestro sistema de salud, y lo digo porque es una realidad, es la vigilancia genómica. Tenemos vigilancia epidemiológica que de una u otra manera se ha fortalecido y que debe seguirse fortaleciendo. Pero la vigilancia genómica, la biología molecular, la que nos diga cuáles son las variantes que existen en nuestro país, en nuestro medio y en nuestras regiones, está siendo principalmente llevada a cabo por dos universidades prestigiosas, la Universidad de Especialidad de Espíritu Santo, la Universidad San Francisco de Quito. Al menos la universidad, la UES, la Universidad de Especialidad de Espíritu Santo, es la que está trabajando con nosotros, con el país, definitivamente, pero de quien nos nutrimos de información, nos dice que todavía en Guayaquil la variante prevalente es la de Nueva York, seguida por la alfa, que es la de Reino Unido. No se ha observado más casos de la P2 y no tenemos indicios de la Delta. Pero lo lógico es tener un sistema de vigilancia que nos permita detectar oportunamente la posible llegada de esta variante. Esa es la parte que deberemos de fortalecer y eso es lo que pedimos todos los técnicos, no solamente Carlos Farhat, sino todos los salubristas, epidemiólogos, que se refuerce la vigilancia epidemiológica, la vigilancia genómica dentro de la vigilancia epidemiológica. Esta es una variante que ya se conoce que es muy transmisible, sumamente transmisible, y en medios donde la salud pública sea poco robusta o no sea muy fuerte, pues va a causar un gran número de enfermos y muchos de ellos indudablemente podrían complicarse, llegar a un hospital o una UCI y esperar un desenlace fatal, que esperemos no suceda. Pero una de las medidas que debemos de tomar para evitar eso, más allá de reforzar la vigilancia genómica, es acelerar el proceso de vacunación. Tenemos 100 días, ya han pasado algunos, hay un 13-14% de la población objetivo ya vacunada, de acuerdo a los informes oficiales del Ministerio de Salud Pública. Lo que tenemos que hacer es acelerar ese proceso de vacunación. Mandato del gobierno y por el bien del país esperemos que eso triunfe. Y por eso es que nosotros estamos ayudando a empujar ese carro que permite esa vacunación de al menos el 70-80% de los ecuatorianos. Esa es la clave. Doctor, Esperemos que disculpe nosotros logremos esa que lo clave antes interrumpa. de que la variante aparezca. Me están preguntando y le transmito esa duda a usted. ¿Esta variante Delta puede afectar a los que apenas han recibido la primera dosis de la vacuna? ¿Cómo los puede afectar? Mire, todos los que se han vacunado con una sola dosis pueden ser afectados por un inóculo viral que supere la cantidad de anticuerpos formados, es decir, nos vamos a enfermar. De hecho, las dos vacunas, las dos dosis de una vacuna, y la inmunización completa, lo que garantizan es evitar una morbilidad grave, es decir, que vayamos a una cama hospital o que vayamos a una UCI. Y por supuesto también la muerte. La eficacia para disminuir la transmisión es menor, pero de todas maneras es importante. ¿Qué le quiero decir? Que aun cuando tengamos dos dosis, las dos dosis de las vacunas o la vacuna ya completamente inoculada en nuestro cuerpo, también podríamos enfermarnos. Por lo tanto, el cuidado debe de continuar. Lo que va a pasar es que si nos enfermamos, no acudamos a un hospital, no acudamos a una UCI y no llevemos a un desenlace peor. Pero igual tenemos que seguirnos cuidando. Y si con dos dosis sucede eso, imagínense con una. La cantidad de anticuerpos es menor. Con una dosis, una sola dosis, yo puedo decir que no estamos inmunizados completamente. Necesitamos el refuerzo, la segunda dosis, para decir, ahí sí estamos inmunizados completamente. La calidad y la cantidad de cuerpos que formamos va a ser muy superior, de tal manera que podrán hacer frente con éxito a cualquier variante que pudiéramos tener en nuestro país. Ya lo sabe, a seguir cuidándose. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Caché Muchas Noticias. gracias a ustedes. Muy gentiles, muy Gracias. amables. Gracias. Conversamos con el doctor Carlos Farhat, coordinador de la Mesa de Salud del municipio de Guayaquil.